Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a hablar del libro de Alma, el capítulo 17, los versículos 2 y 3. Alma había tenido grandes padecimientos, pero también había vivido grandes milagros. Y eso no solamente contaba para él, sino de otras personas con las cuales se encontró en su camino. Estos eran los hijos del rey Mosías. Cuánta alegría sintió Alma en ese momento. Ellos también habían padecido muchísimo, pero también habían visto grandes milagros. Todo esto por la manera de ser de estas personas, de estos grandes hombres. Y esto es de lo que se trata las escrituras del día de hoy. Estos hijos de Mosías estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios. ¿Se imaginan poder enseñar con el poder y la autoridad de Dios? Y eso nos hace hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos obtener el poder de Dios? ¿Cómo ellos mismos lo obtuvieron? Esa respuesta se encuentra en estas escrituras. Decía que ellos buscaron ese conocimiento de Dios, escudriñaron las escrituras, oraron, ayunaron y de esa manera pudieron obtener ese poder y autoridad de Dios. Pero quisiera explicarlo un poco más en detalle, o más bien basarme en las palabras de nuestro querido profeta Russell M. Nelson, que lo explica detalladamente. Me gustaría hablar sobre cómo podemos obtener en nuestra vida el poder de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Comenzamos al aprender de Él. Cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de participar en otro elemento clave para tener acceso a su poder. Elegimos tener fe en Él y seguirlo. La fe en Jesucristo nos impulsa a hacer cosas que de otro modo no haríamos. La fe nos motiva a actuar, nos da más acceso a su poder. Una forma entonces importantísima de tener su poder, es saber de quién estamos obteniendo el poder. Es decir, conocer a Jesucristo, estudiar acerca de Él, saber acerca de Él. Lo que estamos haciendo por medio del Ven Sígueme es vital. Leer las Escrituras, el poder interiorizarse. A medida que nosotros conocemos a Jesucristo, empezamos a amar a Cristo, empezamos a tener fe en Él. Saber de que Él existe a pesar de que nunca le hemos visto, pero lo sentimos. Y esa fe nos lleva a actuar. Vamos de camino a obtener el poder de Dios. El presidente Nelson sigue diciendo: también aumentamos el poder del Salvador en nuestra vida cuando hacemos convenios sagrados y guardamos dichos convenios con precisión. Otro elemento para obtener el poder del Salvador en nuestra vida es acudir a Él con fe. Ese acudir requiere un esfuerzo diligente y enfocado. Cuando busquen el poder del Señor en su vida con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Otra forma clave de obtener ese poder es poder transformar esa fe en una promesa con el Señor, en convenios. Los conocemos como el bautismo, también el don del Espíritu Santo y todos esos grandes convenios que hacemos en el templo. Convenios que son fundamentales y necesarios para nuestra salvación. Pero más aún, el hacer convenios con el Señor de obedecerle, nos hace obedecerle, nos hace andar en el camino hacia la salvación, nos hace poder obtener el poder de Dios. A medida que nosotros estamos yendo en ese camino, entonces vamos a acudir a Él. Lo conocemos, tenemos fe en Él, hacemos convenio con Él y ahora acudimos a Él por medio de la oración y el ayuno. Por ejemplo, acudir a Él es fundamental, pero también es fundamental la forma en que acudimos a Él. No vale decir vanas repeticiones o decir una oración solamente por cumplir o ayunar solamente para mostrar a los demás que estamos ayunando.
Dice el presidente Nelson que debemos acudir a Él tal cual cuando una persona se está ahogando y está pidiendo auxilio y ayuda. Así, con ese afán, con esa fuerza, debemos pedirle ayuda al Señor. Entonces el Señor nos ayudará por medio de su poder. Y lo sentiremos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace saber las cosas que son verídicas, pero también nos dan consuelo y nos da fuerza. O sea, nos dan el poder de Dios. Sigue diciendo: cuando se estiren espiritualmente más allá de lo que jamás se hayan esforzado, entonces su poder se derramará sobre ustedes. El Evangelio de Jesucristo está lleno de su poder, el cual está disponible para cada hija o hijo de Dios que lo busque fervientemente. Testifico que cuando obtenemos su poder en nuestra vida, tanto Él como nosotros nos regocijamos. Queridos buenos hermanos, el poder de Dios está disponible para todos, tantos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Ahí está, solamente tenemos que seguir estos pasos que nuestro presidente Nelson nos decía. Poder, recapitulo, conocer a Dios, tener fe en Cristo. Después de tener fe en Cristo debemos hacer un convenio con Él y después acudir a Él constantemente a medida que seguimos cumpliendo con esos mismos convenios. Entonces el poder de Dios estará sobre nosotros para poder lograr lo que sea y lograr obtener la felicidad, la máxima felicidad. Pero ¿saben qué, queridos buenos hermanos? Es importante entender para qué obtenemos ese poder. Lo obtenemos para tener un testimonio, pero también para ayudar a los demás, para poder seguir no solamente nosotros solos en el camino hacia la salvación, sino ayudar a los demás a que también lo hagan. En este mismo capítulo más adelante decía: y sucedió que el Señor les visitó con su espíritu y les dijo: sed consolados, y fueron consolados. Y les dijo también el Señor: id entre los lamanitas vuestros hermanos y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. Su misión no era fácil: predicar el Evangelio ante lamanitas, ante personas que se deleitaban en el derramamiento de sangre de los nefitas, los odiaban. Pero el Señor les prometía y les daba consuelo, les prometía que iban a tener su poder, el poder de Dios, y que iban a ser herramientas en sus manos. ¿Cómo podemos obtener felicidad en esta vida? Bueno, ahí está la respuesta: llegando a ser herramientas en sus manos, manifestando el poder de Dios, no solo para nuestra salvación y consuelo, sino para la salvación de muchas almas, de todos aquellos que nos rodean y aún más allá. Yo sé que esto es cierto, que podemos obtener ese poder. Está accesible para todos, para usted, para mí, para todos y para ayudar a todos. Ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. No olvide de darle like si no lo ha hecho, y de suscribirse y de compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.